¿Alguna vez has sentido que el peso de la vida es demasiado grande y que nadie entiende lo que llevas en tu corazón? ¿Te has preguntado si Dios realmente ve tus lágrimas, si escucha tus silencios, si de verdad está cerca de ti cuando todo parece derrumbarse? Y si te dijera que no estás solo, que incluso en este preciso instante, mientras respiras y escuchas estas palabras, Dios está cuidando cada detalle de tu vida, que tu dolor no es invisible para Él y que hay un propósito sagrado en medio de todo lo que estás viviendo. ¿Podrías creerlo? ¿Podrías permitirte sentir su presencia ahora mismo? Este video es más que un estudio bíblico, es un viaje al corazón de Dios. En los próximos minutos descubrirás que hay una verdad poderosa que ha estado oculta a tus ojos. El Señor no solo camina contigo, sino que está en los pequeños gestos, en los momentos silenciosos y en cada suspiro de tu día. Hoy vas a entender que Él te habla de maneras que tal vez no habías notado, y que una bendición está a punto de abrirse en tu vida si decides escuchar. Quiero que sepas algo. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. Este versículo será como un susurro de Dios en tu oído hoy. Si alguna vez has sentido que nadie está para ti, este mensaje es la respuesta que estabas esperando. No es casualidad que estés aquí. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios paz en Cristo. Es más que una frase, es una declaración de fe. Cada vez que comentas y compartes este mensaje, permites que Dios use tus manos para llevar luz a otros que hoy están en oscuridad. Dale me gusta ahora mismo, porque al hacerlo no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que te conviertes en un portador de esperanza para aquellos que necesitan escuchar estas palabras. Felicidades por dar ese paso de fe. ¿Sabías que hay personas que dependen de estos mensajes porque no tienen una iglesia cerca? Tu participación es más importante de lo que imaginas. Cada me gusta, cada comentario, es una manera de decirle a Dios, aquí estoy y quiero ser parte de tu obra. Hoy te advierto algo. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios tiene algo especial para ti. Ahora sí, prepárate. Abrimos la Biblia, abrimos el corazón y dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Comencemos este estudio. Número 1. El susurro de Dios en la rutina. Hay momentos en los que buscamos a Dios en grandes milagros, en señales imponentes o en experiencias sobrenaturales que sacudan nuestra realidad. Sin embargo, muchas veces, el lenguaje preferido del cielo es el susurro. Una voz suave, imperceptible para el que está distraído, pero poderosa para quien ha afinado el oído del alma. Dios no siempre grita, más bien susurra en los pequeños detalles de nuestra rutina. Cuando Elías huyó al desierto, temeroso, cansado y abatido, Dios no se le reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un silbo apacible y delicado donde Elías encontró la presencia divina. Primera Reyes 19:12. Esto nos enseña que Dios está en lo sutil, en lo cotidiano, en lo que el mundo desprecia por ser aparentemente insignificante. Quizás hoy tú estás esperando que Dios irrumpa en tu vida con algo espectacular. Pero ¿y si ya te habló esta mañana, mientras mirabas a tus hijos dormir? ¿Y si se manifestó en la sonrisa de esa persona desconocida que te ayudó sin pedir nada a cambio? ¿Y si la lágrima que soltaste en silencio fue su forma de tocarte el corazón? ¿Cuántas veces pasamos por alto a Dios porque esperamos que llegue vestido de gloria y no lo reconocemos cuando llega en forma de ternura? En el libro de los Salmos, David dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143:8. ¿Ves?
El salmista no le pide milagros espectaculares, le pide dirección, le pide amor, le pide guía en lo cotidiano. Es una súplica humilde, pero profunda. Esa es la oración del que camina con Dios a diario, no solo en los momentos de urgencia. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver nuestra vida como un campo sagrado. El café de la mañana, la conversación con un amigo, el atardecer que contemplamos en silencio, todo puede ser altar si lo miramos con los ojos del Espíritu. El cristiano, que aprende a encontrar a Dios en los detalles, vive menos ansioso y más agradecido, porque entiende que cada minuto está impregnado de propósito. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios una señal sin darte cuenta de que ya te la había enviado? El problema no es la ausencia de señales, sino la saturación de ruido que llevamos dentro. Pensamientos acelerados, emociones confusas, expectativas humanas, todo eso nubla la sensibilidad espiritual. Pero cuando aquietamos el alma, cuando volvemos al silencio interior, empezamos a notar que Dios nos habla todo el tiempo. La fe no consiste solo en creer que Dios puede hacer grandes cosas. También es saber que Él camina a nuestro lado cuando no sucede nada extraordinario. La verdadera fe madura no se alimenta de emociones intensas, sino de la certeza serena de que Dios está allí, incluso cuando parece que no pasa nada. Un abrazo, una canción, una palabra oportuna. A veces, esas son las manifestaciones más profundas de la presencia divina. ¿Cuántas veces has sentido una paz que no sabes explicar? Ese también era Dios. Es fácil ver a Dios cuando todo sale bien, pero el verdadero reto espiritual y el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendemos a verlo en los momentos grises. Como cuando está nublado y aunque no veas el sol, sabes que sigue ahí. Así es la presencia de Dios en la vida del creyente, constante, aunque a veces invisible. Y si hoy te sientes perdido, como en una niebla, recuerda esto: Dios no se fue. Él está en medio de esa neblina, tomándote de la mano, aunque tú aún no lo sientas. En esos días, donde todo parece rutinario, Él está enseñándote a caminar por fe, no por vista. No subestimes los pequeños actos de cada día. Amar, perdonar, servir, escuchar, orar. Cada uno de estos gestos es como un eco de la voz de Dios resonando en tu interior. Y mientras el mundo corre detrás de cosas llamativas, tú puedes aprender a vivir como discípulo silencioso, escuchando al Maestro que habla en el secreto. Y si Dios está más cerca de lo que imaginas, pero no lo has notado porque esperas fuegos artificiales, Él quiere hablarte, no con gritos, sino con la dulzura de quien ama. Porque el amor verdadero no necesita alardes. Se manifiesta en la constancia, en el detalle, en el día a día. Hoy vuelve a lo simple, respira, observa, escucha, porque quizás este sea uno de esos días en los que el cielo quiere hablarte sin palabras y solo los atentos lograrán escuchar. Número 2. Cuando el dolor se vuelve altar. El sufrimiento es un idioma que todos, tarde o temprano, aprendemos a hablar. No se enseña en libros ni se estudia en escuelas, se aprende con el alma. Y lo que lo hace más duro no es solo el peso del dolor en sí, sino la sensación de estar solo en medio de él. Pero hay una verdad que no puedes olvidar. Dios no es ajeno al dolor humano. Él lo habita, lo transforma, lo santifica. Y aunque tu corazón esté quebrado, aunque tu oración haya sido apenas un susurro en medio del llanto, Dios la ha escuchado. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió palabras que han acompañado a millones de almas rotas a lo largo de la historia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17.
Ese versículo nos revela una de las verdades más profundas de toda la Escritura. Lo que el mundo evita, Dios abraza. Lo que el mundo desecha, Dios honra. Tu dolor puede ser, en los ojos del cielo, una ofrenda sagrada. ¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento era inútil, que todo lo que viviste fue una pérdida de tiempo, de energía, de esperanza? Pero, ¿y si ese dolor que tanto detestas es el mismo que Dios quiere usar para despertar algo poderoso dentro de ti? ¿Y si tu herida, en lugar de debilitarte, es el canal por el cual Dios va a manifestar su gloria en tu vida? La Biblia está llena de historias de personas que fueron quebradas antes de ser elevadas. José fue vendido, traicionado, encarcelado. Antes de ser gobernador de Egipto, Job lo perdió todo. Antes de conocer a Dios cara a cara, David fue perseguido, incomprendido, antes de sentarse en el trono. Y Jesús, nuestro Salvador, fue herido, escupido, golpeado y crucificado, antes de resucitar. Dios no te ha olvidado. Dios no ha desviado su rostro. Dios está allí, donde más duele. Pero necesitamos aprender a mirar el dolor con los ojos del Espíritu. El mundo te enseñará a evitar el sufrimiento, a correr, a anestesiarlo con distracciones. Pero el cristiano no huye del dolor. Lo consagra, lo lleva al altar, lo transforma en una plegaria profunda, en una entrega sin condiciones. Y si ese valle oscuro que atraviesas no es un castigo, sino una cita divina. Y si el lugar donde más estás llorando es el mismo lugar donde Dios ha decidido encontrarte cara a cara. El Salmo 34:18 nos lo dice con ternura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está observando desde lejos, dice que está cerca. Cuando estás roto, Él está más cerca que nunca. No necesitas palabras elocuentes ni explicaciones teológicas. Solo necesitas presentarte ante Él tal como estás, herido, vulnerable, sincero. El dolor, cuando es entregado a Dios, se convierte en semilla. Y aunque hoy no veas fruto, si no dejas de confiar en su tiempo, cosecharás consuelo, sabiduría, compasión y una fe que no depende de las circunstancias. Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus pérdidas, ni tus noches sin dormir. Hay heridas que no se curan en el cuerpo, pero que sanan el alma. Hay sufrimientos que te hacen crecer más que 1000 días de tranquilidad. Y hay silencios de Dios que no son abandono, sino preparación. Muchos piensan que el dolor los ha alejado de Dios, pero la verdad es que el dolor, cuando se vive con fe, nos acerca más a su corazón que cualquier otra cosa. Porque en medio del quebranto dejamos de depender de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras estrategias, y aprendemos a descansar completamente en Él. Jesús mismo lloró. Jesús sudó sangre. Jesús fue traicionado. Jesús clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes imaginarlo. El Hijo de Dios sintió el abandono y lo hizo para que tú y yo, cuando nos sintamos abandonados, sepamos que no estamos solos. Él ya estuvo allí. Él conoce cada rincón de ese dolor, así que no te avergüences de tu quebranto. No te escondas. No intentes aparentar una fuerza que no tienes. En lugar de eso, levanta tu corazón como una ofrenda. Dile al Señor: aquí estoy. No tengo respuestas, pero tengo fe. No entiendo lo que estás haciendo, pero te creo. Estoy herido, pero me rindo. Esa es la oración que Dios no desprecia. Porque cuando el dolor se vuelve altar, Dios transforma las cenizas en belleza, y lo que hoy parece un final será el inicio de una historia nueva, escrita por su mano. Sigue respirando, sigue creyendo, porque aunque ahora sientas que caminas en sombra, el amanecer ya está en camino, y cuando llegue, entenderás que este dolor
no fue en vano. Fue el puente hacia una gloria que aún no puedes imaginar. Número 3. La providencia escondida en lo inesperado. Muchos creyentes esperan que la voluntad de Dios se manifieste en caminos rectos, despejados, fáciles de interpretar. Sin embargo, la historia bíblica y la historia de nuestras propias vidas nos demuestra una y otra vez que Dios se esconde en lo inesperado, en lo que no entendemos al principio, pero más tarde revela su perfecta sabiduría. ¿Quién habría pensado que una cesta flotando por el Nilo sería el comienzo de la liberación de Israel? ¿O que una cárcel en Egipto sería la antesala del propósito glorioso de José? ¿Quién podría imaginar que una cruz sangrienta sería la puerta hacia la salvación del mundo? La lógica divina no se alinea con nuestros cálculos. ¿Y si lo que hoy consideras una interrupción es en realidad una intervención divina? Hay momentos donde nuestros planes se rompen en 1000 pedazos, o donde Dios cierra una puerta que parecía buena, donde alguien que amábamos se va, donde un trabajo se pierde, donde una enfermedad aparece de forma repentina y nuestra primera reacción es el desconcierto, la frustración, la tristeza. Pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, vemos que Dios estaba construyendo algo más grande a través de aquello que no entendíamos. En el Salmo 37, 23, 24 está escrita una promesa que puede sostenerte hoy. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Eso significa que incluso los tropiezos están dentro del plan de Dios. Incluso los errores, las caídas, los caminos equivocados, nada escapa de su redención. Dios es un maestro del bordado. Desde abajo, lo que vemos son hilos enredados, nudos, caos. Pero desde arriba, Él está tejiendo una obra perfecta. Cada giro inesperado, cada cambio de rumbo, cada pérdida, tiene sentido cuando lo vemos desde su perspectiva. ¿Y si esa decepción que viviste fue, en realidad, una protección disfrazada? ¿Y si ese retraso fue una preparación y no un castigo? La Biblia está llena de interrupciones que se convirtieron en direcciones. Ruth perdió a su esposo, pero esa pérdida la llevó a encontrarse con Booz y a formar parte del linaje del Mesías. Pablo fue arrestado, pero en prisión escribió las cartas que transformarían al mundo. Jonás fue tragado por un pez, pero fue el único camino para cumplir el propósito de Dios en Nínive. Dios no improvisa, no reacciona, Él orquesta, Él anticipa, Él guía. Incluso cuando parece que el plan se ha desviado, en realidad está avanzando según su voluntad perfecta, y aunque no siempre lo veas, la providencia de Dios está activa en cada detalle. Tal vez en este momento te sientes en una temporada de incertidumbre. Has tomado decisiones que no han salido como esperabas. Te han ocurrido cosas que no puedes explicar. Pero Dios no está en silencio. Está trabajando en lo profundo, organizando piezas invisibles, preparando encuentros, moviendo corazones y desarrollando tu carácter. ¿Cuántas veces lo que consideraste una tragedia se convirtió en el punto de inflexión de tu vida espiritual? Hay personas que no conocerían el verdadero amor si no hubieran sido traicionadas antes. Hay creyentes que no habrían aprendido a depender de Dios si no les hubieran fallado todas sus fuerzas. Hay historias que no tendrían propósito si no hubieran pasado primero por el quebranto. Cuando vemos solo un capítulo de nuestra historia, es fácil juzgar el final antes de tiempo. Pero Dios es el autor de todo el libro, y Él ya vio la última página, y en esa página final el bien siempre vence, la gracia siempre triunfa, y la fidelidad de Dios se revela en toda su gloria. Así que hoy, incluso si te sientes desorientado, no pierdas la fe. Lo inesperado no es enemigo del propósito, es parte del propósito.
Y lo que hoy te desconcierta, mañana será motivo de adoración. Confía en el proceso, confía en el silencio, confía incluso en las pausas, porque a veces la bendición más grande llega disfrazada de decepción, y el camino más directo al corazón de Dios comienza donde tus planes terminaron. Él no ha perdido el control, Él nunca lo hará. Tu historia sigue en sus manos, y esas manos jamás fallan. Número 4. La fidelidad de Dios cuando todo cambia. Hay estaciones en la vida donde todo parece moverse bajo tus pies. Personas que eran pilares se alejan, lugares que sentías seguros ya no lo son. Proyectos que daban sentido a tus días se desvanecen. Y lo más difícil, sientes que ya no eres la misma persona que antes. En medio de tanto cambio, hay una pregunta que atormenta al alma. ¿Dónde está Dios cuando todo cambia? En una cultura que celebra la velocidad, la novedad y el constante movimiento, nos hemos acostumbrado a medir el valor por lo que dura poco. Pero el corazón humano anhela lo contrario. Anhela lo que permanece, lo que no se rompe, lo que resiste el paso del tiempo y las tormentas de la vida. Ahí es donde aparece la fidelidad de Dios como una roca firme en medio del río desbordado. El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Salmo 103, 17. Este versículo no es solo poesía, es un ancla, porque cuando todo lo demás se mueve, Él permanece igual. Quizás te sientes como si estuvieras perdiendo el control de todo, pero Dios nunca lo ha perdido. Y si los cambios que vives ahora no son un castigo, sino una transición hacia algo más grande. Recuerda a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve. ¿A dónde? No lo sabía. Solo sabía una cosa, quien le hablaba era fiel. No necesitas saber todo el camino si confías en quien lo diseñó. Hay algo profundo que solo se aprende cuando las cosas cambian. La fidelidad de Dios no está atada a un lugar, a una temporada, a una emoción ni a una persona. Es una fidelidad que te sigue, que te sostiene, que te reconfigura en medio del caos. Muchos quieren que Dios actúe como una pared que detiene los cambios, pero más bien Dios es como un árbol profundo cuyas raíces te permiten resistir el cambio sin quebrarte. No evita el viento, te prepara para no caer. Tal vez hoy estás en un punto donde no reconoces tu vida. Tu entorno cambió, tus relaciones cambiaron, tu estado emocional cambió. Y te preguntas, ¿sigo siendo yo? ¿Dios aún está conmigo? Y aquí llega la verdad que transforma. Sí, Él sigue contigo. Y en medio de todo lo que cambió, su fidelidad no se movió un solo centímetro. El Salmo 46, 1, 2 declara, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque todo se desarme, hay algo que no se rompe, su promesa. A veces, lo que cambia afuera es lo que empuja a un cambio necesario dentro. Y si todo lo que perdiste estaba preparando el terreno para encontrarte con lo eterno. Los discípulos se llenaron de miedo cuando vieron a Jesús dormido en la barca, mientras la tormenta rugía. Pero Él no estaba ausente. Estaba enseñándoles que su paz no dependía del clima, sino de su presencia. Así también contigo. La fidelidad de Dios no significa ausencia de tormentas, sino seguridad en medio de ellas. Cada vez que el mundo te mueva, recuerda, Dios no se tambalea. Cada vez que algo muera, recuerda, Dios sigue vivo. Cada vez que pierdas algo valioso, recuerda, Dios no te ha perdido a ti. La fidelidad de Dios se manifiesta no solo en los milagros, sino también en la resistencia, en ese pequeño acto de seguir orando cuando no sientes nada, en esa decisión de seguir confiando cuando todo se vino abajo, en esa esperanza que sobrevive, aunque todo alrededor cambió.
Y es en medio de todo eso donde Dios te revela que Él es lo único que verdaderamente necesitas. Lo que cambia te muestra lo que permanece, y lo que permanece en Dios nunca será arrancado de ti, ni por el tiempo, ni por el miedo, ni por el dolor. Él es tu roca cuando todo se sacude, tu refugio cuando todo se rompe, tu hogar cuando todo lo demás desaparece. Porque cuando todo cambia, Dios sigue siendo Dios, fiel, constante, inquebrantable. Y eso basta para respirar en paz, incluso en medio del huracán. Número 5. La voz de Dios en medio del silencio. Hay días en los que oramos y el cielo parece de piedra. Clamamos, buscamos, pedimos señales, y todo lo que recibimos es silencio. Un silencio que pesa, un silencio que duele, un silencio que muchas veces confundimos con abandono. Pero lo cierto es que el silencio de Dios no es su ausencia, sino otra forma de hablar. Dios no siempre responde con palabras. En veces responde con quietud, y eso no significa que haya dejado de amarte. Al contrario, puede que ese silencio esté preparando tu corazón para escuchar algo mucho más profundo que una respuesta puntual: su presencia en medio de la espera. En el Salmo 62:5, David declara algo que solo puede nacer de un alma que ha aprendido a confiar incluso sin oír. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esas palabras no nacieron en un tiempo de fiesta, sino en un tiempo de guerra interna, porque confiar cuando todo va bien no es fe. Fe es decir, Dios está aquí cuando todo está en silencio. El silencio en la vida espiritual no siempre es castigo. Muchas veces es estrategia, y si el silencio de Dios está desarrollando tu oído espiritual para que escuches lo que solo se percibe desde el alma. Porque el ruido puede entretener, pero el silencio confronta. Nos obliga a mirarnos por dentro, a reconocer lo que realmente creemos, a desnudar nuestro corazón. Hay cosas que Dios no dirá hasta que aprendas a guardar silencio por dentro. Hasta que calles las voces de la ansiedad, las prisas, las quejas, los juicios, el miedo. Y cuando eso ocurre, algo sagrado sucede. Descubres que el silencio también tiene voz. Una voz que no entra por los oídos, sino por el espíritu. Una voz que no responde lo que quieres, sino que revela lo que necesitas. Elías aprendió esto en la cueva. No encontró a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo encontró en un susurro, en un silbo apacible y delicado. Eso nos enseña algo crucial. Dios no compite con el ruido del mundo. Él espera el silencio del alma para hablar. Y si esa aparente falta de respuesta es Dios enseñándote a reposar en Él, y no solo en lo que Él hace, no es fácil aceptar esto. Queremos un Dios que responda de inmediato, que actúe como nosotros pensamos, que se ajuste a nuestro calendario. Pero Dios es eterno, y el que es eterno no tiene prisa. Su silencio no es indiferencia, es profundidad. A veces, cuando Dios calla, es porque ya te dio una palabra antes, y ahora te está pidiendo que camines en fe sobre esa palabra, sin necesidad de una confirmación constante. Como un maestro que guarda silencio durante el examen, no porque haya abandonado, sino porque confía en lo que ya te enseñó. Tal vez estás viviendo una temporada donde no sientes nada, no oyes nada, y comienzas a dudar. Pero quiero recordarte algo. La fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que crees cuando no sientes nada. El silencio también es compañía. La madre que acompaña a su hijo enfermo no necesita hablar todo el tiempo. Su sola presencia basta. Así también Dios contigo. Aun cuando no lo escuchas, puedes aprender a sentirlo. Hay tesoros que solo se encuentran en el silencio, la madurez, la paz que no depende de estímulos externos, la convicción que no cambia con las emociones,
la certeza que crece en lo profundo. Dios no siempre habla para darte respuestas, a veces habla para darte estabilidad, y otras veces guarda silencio para que aprendas a descansar incluso cuando no sabes. Para que tu fe no dependa de señales, sino de su carácter. Recuerda, Jesús pasó 30 años en silencio antes de 3 años de ministerio. 30 años donde no hay milagros registrados ni palabras escritas, pero fue allí, en lo oculto, donde se forjó el Salvador del mundo. Dios hace su mejor obra en los silencios. Así que si hoy todo está en calma y el cielo no responde, no temas, no estás abandonado. Estás en entrenamiento, en el vientre del propósito, en la cuna de una fe inquebrantable. Y cuando Dios hable, porque hablará, entenderás que el silencio no fue vacío, sino preparación. Hasta entonces, que tu alma repita con esperanza: en Dios solamente espera en silencio mi alma, porque de Él viene mi salvación, y esa esperanza jamás será avergonzada. Número 6. El quebrantamiento que precede al milagro. Muchas veces pedimos a Dios un milagro, una intervención rápida, visible, contundente. Queremos que el dolor desaparezca, que la situación cambie, que la respuesta llegue. Pero hay un principio espiritual que recorre toda la Escritura. Antes del milagro viene el quebrantamiento. ¿Y si lo que estás viviendo no es el final, sino la preparación sagrada para lo que Dios está por hacer? En la Biblia, lo quebrado no se descarta, se transforma. Lo roto no es basura para Dios, es materia prima para un nuevo comienzo. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, pero antes de multiplicarlos, los partió. Y con eso que fue partido, alimentó a una multitud. Mateo 14 y 19. Nada se multiplica si no se entrega, y nada se entrega verdaderamente si no se quiebra primero. Este principio atraviesa la vida de cada hombre y mujer que fue usado por Dios. Moisés fue quebrado en el desierto antes de convertirse en libertador. José fue quebrado en la esclavitud antes de gobernar Egipto. David fue quebrado en la cueva antes de ocupar el trono. Pedro fue quebrado por su traición antes de convertirse en roca de la iglesia. Y Jesús fue quebrado en la cruz antes de resucitar en gloria. Y si ese quiebre que estás sintiendo es en realidad el sonido de Dios preparándote para lo nuevo, porque a veces el milagro no es que el dolor desaparezca, sino que en medio del dolor nace una versión de ti que jamás hubieras imaginado. En el Salmo 119:71, el salmista hace una declaración impactante: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Eso no es masoquismo espiritual, es sabiduría adquirida a través del quebranto. Es entender que las lágrimas de hoy pueden ser el agua que riegue el fruto de mañana. El quebrantamiento verdadero no es derrota, es rendición. Es el punto donde dejamos de luchar con nuestras fuerzas y empezamos a confiar de verdad. Es el umbral entre lo que intentamos hacer por nosotros mismos y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios no desprecia al que se rompe en su presencia. Él recoge los pedazos, y con esos pedazos hace obras que nadie podrá destruir, porque lo que es reconstruido por la mano de Dios lleva la marca de la eternidad. Tal vez te estás sintiendo débil, frágil, confundido, y eso es precisamente lo que Dios puede usar, porque Él no necesita tu fuerza, necesita tu disponibilidad. Y a veces solo nos disponemos de verdad cuando ya no nos queda nada más a qué aferrarnos. ¿Cuántas veces has orado por un milagro sin saber que Dios ya estaba obrando al permitir que algo dentro de ti se quebrara? Porque ese quiebre, esa grieta, puede ser el canal por donde va a entrar la luz de una fe nueva, más profunda, más real, la luz de un llamado que antes no habrías podido escuchar, la luz de una gracia que solo los quebrantados entienden. Dios no busca perfección, busca entrega.
y la entrega más pura es la que se hace desde las ruinas. Cuando todo lo demás ha fallado, cuando ya no hay aplausos, ni certezas, ni fuerzas, solo un alma postrada diciendo, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo. Y entonces, como una llama que arde sin hacer ruido, el milagro comienza. No siempre será visible al principio, a veces empieza como paz en medio del caos, o como esperanza en medio de la pérdida, o como perdón en medio de la herida. Pero es real, y cuando florezca, sabrás que ese quebrantamiento no fue destrucción, fue siembra. Recuerda, el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así también tú, lo que hoy estás dejando morir, puede ser lo que Dios usará para multiplicarte mañana. No temas romperte delante de Dios. No escondas tus grietas, porque en esas grietas es donde Él pone su gloria. Y esa gloria no solo te transforma a ti, también alimenta, bendice y sana a otros a través de tu testimonio. El milagro vendrá, pero antes Dios está formando en ti el corazón para sostenerlo. Y eso, amado, ocurre siempre después del quebrantamiento. Número 7. La gracia que te encuentra cuando ya no puedes más. Hay momentos donde el alma se cansa de intentar, de resistir, de sonreír cuando por dentro todo duele. Momentos en los que uno se siente vacío, sin fuerzas ni fe suficiente para seguir orando. Y es ahí, justo ahí, donde la gracia de Dios irrumpe con más poder, no cuando lo mereces. No cuando haces todo bien, sino cuando ya no puedes más, porque la gracia no es un premio para los fuertes, sino un refugio para los que ya no saben cómo continuar. Es ese abrazo del cielo que llega cuando tu vida se tambalea, cuando tus oraciones se han secado y cuando no tienes más que ofrecer que un corazón exhausto. En el Salmo 73:26, Asaf, en un momento de profunda crisis interior, escribe: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No dice, cuando soy fuerte, Dios me ayuda, sino cuando desfallezco, Dios me sostiene, porque su gracia no depende de ti, depende de Él, y Él nunca falla. La religión te dice, haz más, esfuérzate, compórtate, sé impecable. Pero el Evangelio de Cristo te susurra, ven tal como estás, ven cansado, ven roto, ven sucio, ven sin entender. Porque la gracia no está esperando tu perfección, está esperando tu rendición. Y si el lugar donde ya no puedes más es exactamente el lugar donde Dios quiere encontrarte, es ahí donde el alma deja de luchar con sus propias fuerzas. Es ahí donde ocurre la verdadera entrega. Y es en esa entrega donde se desata el poder de la gracia. La gracia de Dios es como el agua. Fluye hacia lo más bajo. No busca las alturas del orgullo, sino los valles del quebranto. Y cuando llega, no solo restaura, redefine. Redefine tu identidad, tu valor, tu historia. Ya no eres solo el que cayó, el que falló, el que se cansó. Ahora eres el que fue levantado por el amor que no se agota. El apóstol Pablo entendió esto como nadie. Él, que había visto visiones celestiales, que había predicado con poder, que había hecho milagros, también sufrió un aguijón, algo que lo mantenía débil, dependiente, y cuando pidió a Dios que lo quitara, recibió una respuesta inesperada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Eso lo cambió todo. Pablo entendió que su debilidad no era un obstáculo, era el escenario perfecto para que la gracia brillara. Tú también puedes abrazar esa verdad. No tienes que tener todo bajo control. No necesitas aparentar fortaleza. Dios no está esperando a que seas un héroe. Él quiere que seas hijo, que seas hija, que seas sincero, que seas real. Y si dejar de luchar con tus fuerzas es el primer paso para ver la gracia en acción,
Muchos caminan por la vida tratando de ganarse lo que ya fue dado, tratando de merecer lo que Dios quiere entregar gratuitamente. Y mientras más se esfuerzan, más se cansan. Pero hoy el Espíritu te dice, descansa, yo estoy aquí, yo lo haré, porque esa es la esencia de la gracia. Dios haciendo lo que tú no puedes hacer. Dios levantándote cuando ya no tienes piernas para caminar. Dios sanando lo que tú no puedes curar. Dios amándote cuando tú mismo te has dejado de amar. La gracia no borra tus cicatrices, pero les da sentido. Y cuando aprendes a vivir en ella, ya no dependes de tus méritos, sino de su misericordia. Entonces, puedes mirar al cielo incluso desde el suelo y decir con confianza, estoy débil, pero no estoy solo. Estoy cansado, pero aún estoy en sus manos. Estoy al final de mí, pero justo ahí comienza Él. Así que si hoy te sientes así, agotado, roto, sin ganas, no te alejes, no huyas, solo detente y deja que la gracia te alcance, porque no necesitas subir más alto. Solo necesitas abrir el corazón donde estás. Dios no está esperando tu fuerza, está esperando tu entrega y su gracia ya viene en camino. Número 8. Cuando todo lo que tienes es fe. Hay días en los que te das cuenta de que todo lo que habías construido ya no está. Las certezas se han desmoronado. Los planes ya no funcionan. Las puertas no se abren. Y cuando revisas tus manos, están vacías. No tienes recursos, no tienes respaldo, no tienes fuerza. Solo tienes una cosa, fe. Pero lo que el mundo llama solo fe, el cielo lo llama la llave que abre lo imposible. Porque cuando todo lo que tienes es fe, es cuando descubres que eso es lo único que realmente necesitas. En Hebreos 11:1 se nos da una definición divina de este misterio espiritual. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe no es una emoción, ni un pensamiento positivo. Es una certeza que vive en el alma cuando todo lo externo se ha apagado. Es ese impulso que te hace levantarte una vez más, cuando ya nadie lo espera. Es esa confianza que te dice, Dios no ha terminado, aunque no veas ningún avance. La fe no siempre tiene respuestas, pero siempre tiene una postura. Es permanecer en pie cuando todo grita que te rindas. Es creer cuando todo parece perdido. Es caminar cuando no hay camino visible. Y si este momento de vacío en tu vida es la escuela de Dios para enseñarte lo que significa vivir por fe y no por vista, mira a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y ve a un lugar que te mostraré. No hubo mapa, no hubo garantía, solo una promesa, y esa promesa fue suficiente para moverlo. ¿Por qué? Porque cuando confías en quien te habla, no necesitas ver todo el camino. La fe tiene memoria. No se basa solo en el futuro, sino también en el recuerdo de lo que Dios ya ha hecho. Él me rescató antes, Él me levantará otra vez. Por eso el salmista pudo escribir, aun cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. No porque el valle desaparezca, sino porque la presencia de Dios lo transforma. Tal vez hoy estás pasando por tu propio valle, y lo único que conservas es una chispa tenue de fe. Pero esa chispa, en las manos de Dios, es suficiente para encender una llama, porque la fe no necesita ser grande, solo necesita estar viva. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. ¿Te das cuenta? No es el tamaño de tu fe lo que importa, es el poder del Dios en quien has puesto esa fe. Y ese Dios no te ha fallado antes, no lo hará ahora. Él no abandona a los que confían en su nombre. Él honra la fe sencilla, la fe rota, la fe silenciosa que sigue creyendo aún cuando todo lo demás se desmorona. Y si tu mayor victoria espiritual no vendrá cuando todo esté bien, sino cuando en medio del caos digas, yo confío, porque eso es fe.
No decir que crees cuando todo está a tu favor, sino aferrarte al invisible cuando todo lo visible se ha perdido. Pedro caminó sobre el agua, mientras tuvo fe. En el instante en que su mirada se desvió, se hundió. Y sin embargo, Jesús no lo dejó caer. Eso también es gracia, que incluso cuando tu fe tiembla, su mano permanece firme. Quizás estás en ese momento, donde tu fe es lo único que aún no se ha quebrado. Y quiero decirte algo, eso basta. Eso basta para mover el corazón de Dios. Eso basta para ver lo imposible transformarse. Eso basta para que el cielo se incline hacia ti. La fe es el lenguaje del reino. Y cuando la hablas, atraes promesas, atraes dirección, atraes provisión. No porque lo merezcas, sino porque Dios se deleita en los que confían en Él. Así que levanta tu cabeza, aunque tus ojos estén llorando, y dile al Señor: no tengo mucho, pero tengo fe. No veo claro, pero te creo. No tengo todo resuelto, pero tengo tus promesas, y eso me basta. Porque cuando todo lo que tienes es fe, estás en el punto exacto donde Dios comienza a hacer lo que solo Él puede hacer. Número 9. El propósito detrás del proceso. A veces nos preguntamos por qué ciertas cosas tienen que doler tanto. ¿Por qué oramos y no vemos cambios? ¿Por qué caminamos en obediencia y aún así llegan los retrasos, los obstáculos, los silencios? Lo que pocos entienden y lo que muchos abandonan antes de descubrir es que Dios nunca trabaja sin propósito. Y cada proceso que permite en tu vida tiene un diseño eterno. Y si lo que estás viviendo hoy no es un error ni una demora, sino una etapa necesaria en la obra que Dios está haciendo en ti, Dios no improvisa. Él forma lentamente, con paciencia divina, el carácter de sus hijos. Y muchas veces ese carácter no se desarrolla en los aplausos, sino en los desiertos. En el Salmo 66, 10, 12, el salmista revela una de las verdades más profundas de nuestra caminata con Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste pesada carga sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. ¿Notas la progresión? Prueba, fuego, carga, aguas, y después, abundancia. Dios no nos deja en la prueba, Él nos forma en ella, nos purifica en ella, nos prepara a través de ella y después nos lleva a un lugar más amplio, más alto, más pleno, pero eso solo lo entiende quien no huye del proceso. Quien en medio del dolor pregunta: ¿qué quieres enseñarme, Señor? Y no: ¿por qué me haces esto? Y si lo que ves como un obstáculo es en realidad el entrenamiento del cielo para tu próxima misión, Dios jamás bendecirá a alguien con una promesa que no está listo para sostener, no por crueldad, sino por amor. Lo que no se forma antes, se deforma después. Por eso, antes de la tierra prometida, vino el desierto. Antes de la cruz, vino el Getsemaní. Antes de la multiplicación, vino la entrega. Tal vez estás en un proceso largo, incierto, doloroso, y todo en ti grita por una salida rápida. Pero quiero decirte esto, con amor pastoral: no salgas antes de tiempo, no huyas de la sala de espera de Dios, porque lo que Él está haciendo dentro de ti hoy es más grande de lo que puedes imaginar. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios trabaja en secreto antes de revelar su gloria en público. David fue ungido, pero tuvo que esperar años y pasar por persecución, traición y soledad antes de sentarse en el trono. Moisés fue llamado, pero pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Jesús mismo vivió 30 años oculto antes de iniciar su ministerio. Y si el silencio, la espera y las pruebas son el taller sagrado donde Dios está tallando tu alma con propósito eterno, cuando estás en el proceso, es fácil enfocarte solo en lo que no entiendes.
Pero Dios está mirando más allá. Él ve el diseño completo. Él ve el ministerio que saldrá de tu herida, la unción que saldrá de tu lucha, la sabiduría que nacerá del dolor que ahora no comprendes. No eres un experimento, eres una obra maestra en construcción. Y Dios no va a dejarte incompleto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Él no abandona lo que empieza. Él no rompe lo que ama. Él no desperdicia lo que permite. Así que sigue caminando. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque parezca que nada cambia, porque en lo invisible estás creciendo, en lo oculto estás madurando, en lo incierto estás siendo preparado. No hay gloria sin proceso, no hay promesa sin formación, no hay victoria sin resistencia. Y tú no fuiste llamado solo a recibir una promesa, fuiste llamado a vivir el proceso que la hará eterna. Dios está más interesado en lo que está formando dentro de ti que en lo que estás esperando fuera de ti. Y cuando llegue el tiempo, porque llegará, verás que valió la pena cada paso, cada lágrima, cada espera, porque su propósito no solo te alcanzará, te transformará para siempre. Número 10. La obediencia que abre los cielos. Hay una verdad silenciosa en la vida cristiana que pocos quieren mirar de frente. No hay gloria sin obediencia. Puedes orar, puedes ayunar, puedes declarar promesas. Pero si no estás dispuesto a obedecer, estás frenando con tus manos lo que el cielo quiere derramar sobre ti. ¿Y si lo que estás esperando de Dios depende de una obediencia que aún no has dado? La obediencia no siempre tiene sentido. A menudo se ve como una locura desde afuera. Es construir un arca cuando aún no llueve. Es poner el pie en el mar antes de que las aguas se abran. Es rodear una ciudad en silencio durante 7 días. Es creer que Dios habla más alto que la lógica, que los números, que las voces humanas. En el Salmo 119:60, el salmista declara con fuerza: «Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos». No dice que lo pensó, que lo consideró, que pidió varias confirmaciones. Dice que se apresuró, porque cuando el corazón entiende quién es el que habla, obedecer no es una carga, sino un privilegio. La obediencia abre caminos que la oración sola no puede abrir. Hay puertas que no se destraban con más esfuerzo, sino con más entrega, con esa obediencia que nace no del miedo, sino del amor. Obedecer es decirle a Dios: confío más en ti que en mi entendimiento. Y si esa instrucción simple que Dios te dio hace meses es la llave que estás ignorando, tal vez te pidió perdonar a alguien, o dejar un hábito, o dar un paso en fe, o hablarle a alguien, o soltar una relación, y en tu lógica lo postergaste, lo justificaste, lo acomodaste. Pero la obediencia no se negocia. La obediencia retrasada es desobediencia disfrazada. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos, y cada vez que alguien decide obedecer, aunque no entienda todo, el cielo se inclina para respaldar esa decisión. Como cuando Pedro, después de una noche sin pescar nada, escuchó a Jesús decir: «Echa la red». Y aunque todo en él podía haber dicho: «Ya lo intenté», simplemente respondió: «En tu palabra echaré la red». Y el milagro vino. La obediencia trae provisión, trae paz, trae dirección y sobre todo trae transformación, porque no solo cambia tu situación, cambia tu corazón. Moisés obedeció y liberó a un pueblo. Noé obedeció y salvó a su familia. María obedeció y trajo al Salvador al mundo. Jesús obedeció hasta la cruz. Y por esa obediencia, tú y yo tenemos vida eterna. Y si Dios te está pidiendo obedecer no solo por ti, sino por otros que serán bendecidos a través de tu sí, tu obediencia no es pequeña. Cada acto de obediencia tiene un eco eterno.
Hay generaciones que pueden ser tocadas por una sola decisión tuya de caminar por donde Dios te llama. A veces pensamos que obedecer es para cuando sentimos paz, pero la verdadera obediencia ocurre cuando sientes todo menos paz y aún así decides confiar. Cuando das ese paso sin tener garantía. Cuando dices, sí, Señor, aunque no veas el suelo bajo tus pies. Ese tipo de obediencia derriba muros, sana corazones y abre los cielos. No estás esperando a Dios. Tal vez Dios está esperando por tu obediencia, ese paso, esa renuncia, esa entrega. Y cuando lo hagas, prepárate, porque el cielo no puede resistirse a un corazón obediente, y lo que parecía cerrado comenzará a fluir. Lo que estaba estancado comenzará a moverse. Lo que dolía comenzará a sanar, porque Dios honra a los que le honran. Y no hay honra mayor que obedecer a su voz. Hazlo hoy, no esperes más. La obediencia que postergas puede ser la bendición que aún no ves. Y cuando des ese paso, los cielos se abrirán sobre ti. Número 11. El perdón como puerta a la libertad. Hay cadenas que no se ven, pero que pesan más que cualquier carga física. Cadenas que se arrastran en el alma, resentimientos, heridas antiguas, palabras que nos marcaron, traiciones que aún sangran por dentro. Y uno camina, vive, ora, pero algo no fluye, algo está trabado. ¿La razón? Falta de perdón. ¿Y si lo que te impide avanzar no es lo que te hicieron, sino lo que aún no has soltado? El perdón no es solo un acto de obediencia, es un acto de liberación. No libera al otro, te libera a ti. Jesús fue radical con este tema. No dijo, si puedes, perdona. Dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Es una puerta espiritual que no se puede ignorar, porque donde no hay perdón, la gracia se estanca, el corazón se endurece y la presencia de Dios se hace lejana. Pero ¿cómo perdonar lo imperdonable?, te preguntarás. ¿Cómo dejar ir lo que tanto dolió? La respuesta no está en tus fuerzas, está en comprender cuánto fuiste perdonado tú. En el Salmo 133:4, el salmista reconoce una verdad profunda. Si tú, Señor, llevas cuenta de los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. El perdón que Dios te dio no fue barato, le costó sangre, le costó la cruz. Y ese perdón que recibiste, ahora te llama a replicarlo. No significa que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar no justifica la ofensa, pero sí te desata del dolor que esa ofensa dejó. Es como soltar una cuerda que ha estado atada a tu cuello durante años. Mientras no perdonas, el pasado sigue teniendo poder sobre tu presente, y el enemigo lo sabe. Por eso insiste en que retengas el rencor, porque un corazón atado no puede recibir lo nuevo que Dios quiere darle. Y si esa paz que tanto anhelas llegará no cuando todo cambia afuera, sino cuando decidas soltar por dentro. El perdón es un proceso. No siempre es instantáneo, pero comienza con una decisión espiritual. Señor, por obediencia a ti, elijo perdonar, aunque no sientas, aunque te duela. Porque al perdonar, estás declarando que el pasado ya no tiene poder sobre tu futuro. Estás diciendo que Dios es más grande que tu herida. Jesús, colgado en la cruz, mientras era insultado y humillado, pronunció una oración que sigue estremeciendo al mundo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes imaginarlo? En el momento de máximo dolor, eligió liberar, eligió amar, eligió perdonar. Tú también puedes hacerlo, no con tus fuerzas, sino con su espíritu, porque no hay cadena más fuerte que el resentimiento, y no hay llave más poderosa que el perdón. Hay oraciones que no se elevan porque el alma está retenida en la amargura. Hay bendiciones detenidas porque el corazón aún no ha soltado.
Hay milagros que están a la puerta, esperando un acto de fe. Perdonar, no por debilidad, no por olvido, sino por sanidad, por obediencia, por libertad. No dejes que lo que otros hicieron defina tu historia. No permitas que el pasado te robe el presente. Elige el perdón, aunque no sea justo, aunque no te lo pidan, aunque no lo entiendan. Porque cuando perdonas, el cielo se abre, tu alma respira y el Espíritu Santo te abraza. Hazlo hoy, suelta el nombre, suelta la herida, díselo a Dios y comienza a caminar más liviano, más libre, más lleno de paz. Porque el perdón no solo sana, te abre la puerta a una nueva dimensión espiritual y eso, amado, es verdadera libertad. Número 12. La esperanza que no se rinde. Hay una llama que nunca debe apagarse en el corazón de un creyente. La esperanza. No la esperanza ilusoria que espera que todo sea fácil, rápido o perfecto, sino la esperanza firme, madura, resistente, que se levanta cada mañana sabiendo que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Esa es la esperanza que sostuvo a Noé mientras construía el arca bajo el sol, día tras día, sin una sola gota de lluvia. La esperanza que sostuvo a Abraham cuando aún no veía al hijo prometido. La que acompañó a Pablo en las prisiones. Y la que hizo que Jesús aguantara el madero mirando más allá de la cruz. Y si lo que más necesita tu alma ahora mismo no es una solución inmediata, sino recuperar la esperanza que dejaste caer. Hay batallas internas que solo se ganan con esperanza, porque cuando la fe se agota y la fuerza flaquea, la esperanza es lo que nos mantiene respirando. No es negación, no es ingenuidad, es una declaración espiritual. Dios aún no ha terminado conmigo. El Salmo 42:11 lo dice así, en palabras que revelan un alma en tensión. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una conversación íntima con uno mismo, un recordatorio. Alma mía, no te rindas, espera, porque la esperanza no es la ausencia de dolor, es la certeza de que ese dolor no será lo último que vivas. Es saber que detrás de esta noche hay un amanecer, que detrás de esta herida hay propósito, que detrás de este silencio hay una voz que pronto volverá a hablar. Hay personas que dejaron de soñar porque algo los rompió. Otros dejaron de creer porque oraron y no vieron resultados. Y quizás tú mismo estás ahí, a punto de rendirte, a punto de conformarte, a punto de decir, ya no vale la pena esperar. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no bajes los brazos, yo estoy contigo en la espera. Tu esperanza no está puesta en lo que ves. Está puesta en el Dios que no cambia, y ese Dios cumple lo que promete. Puede tardar, pero llegará. Puede parecer muerto, pero resucitará. Puede doler, pero será sanado. Porque lo que Dios prometió, Él lo hará, no según tu reloj, sino según su plan. La esperanza no es una emoción, es una decisión espiritual. Es elegir creer, incluso cuando el informe médico dice lo contrario. Es volver a orar, incluso cuando no sientes nada. Es seguir sembrando, aunque aún no veas fruto. Es declarar, mi Redentor vive, y aunque me falte todo, Él no me fallará. Así que hoy, si solo te queda una chispa, protégela. Sopla sobre ella con la palabra. Aliméntala con la adoración. Rodéate de voces que te edifiquen y decide, no voy a soltar mi esperanza, porque lo que viene será mayor. Y cuando llegue, sabrás que cada lágrima valió la pena, cada noche oscura, cada oración solitaria, cada día en que elegiste no rendirte, fue parte del camino, fue parte del testimonio, fue parte del milagro. Y todo comenzó con una esperanza que se negó a morir. Si has llegado hasta aquí,
Permíteme decirte algo con todo mi corazón. No todos llegan, pocos perseveran, muchos se quedan a la mitad del camino, pero tú elegiste quedarte, escuchar, abrir tu alma. Y por eso hoy quiero bendecirte y felicitarte. Has atravesado un viaje espiritual. No solo escuchaste palabras, te dejaste tocar por Dios. Permitiste que su espíritu entrara en los rincones más profundos de tu historia. Y eso no es casualidad. Eso es un signo de que estás entre los que han sido llamados para más. Quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios: yo espero en Dios y no me rindo. Esa frase será una marca, una señal, una manera de decirle al cielo: estoy listo para lo que viene. Estoy comprometido con esta transformación. Y al dejarla, estarás dándome la oportunidad de orar por ti por nombre, como uno de los que honran estas enseñanzas hasta el final. Pero no te detengas ahí. Haz algo más. Suscríbete. Sí, suscribirte no es un simple clic, es una forma de permanecer conectado a este alimento espiritual. Es como decir: quiero seguir creciendo. No quiero desconectarme de esta palabra que Dios usa para tocarme. Dale también me gusta, no por vanidad, no por algoritmo. Hazlo porque al hacerlo estás extendiendo este mensaje a otros corazones necesitados. Personas que quizás hoy están al borde del colapso, del suicidio, de la soledad más profunda. Y un video como este puede ser la voz de Dios que los rescate. Y tú puedes ser parte de eso. ¿Sabías que hay quienes no tienen una iglesia cerca, ni una comunidad de fe, y estos mensajes son su único refugio espiritual? Cuando apoyas este canal, te conviertes en colaborador del reino. Sin púlpito, sin título, sin micrófono, solo con fe, con compromiso, con amor. Si ya formas parte, te honro. Gracias. Gracias por ayudarme a seguir. Pero si aún no lo haces, ¿por qué quedarte afuera de lo que Dios está haciendo aquí? No te conviertas en un espectador. Forma parte de esta misión. Haz clic, comenta, comparte. Sé un eslabón más de esta cadena de salvación. Y si algo de todo lo que escuchaste aquí tocó tu alma, te invito a ver más videos del canal. No para entretenerte, sino para mantener encendida la llama. Para que no pierdas lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en ti hoy. Porque esto no termina aquí. Ahora, antes de cerrar, quédate un momento más. No te apresures, no apagues la pantalla, detén tus pensamientos, respira, escucha la música, permite que esta paz que ahora sientes te llene por completo. Dale gracias a Dios por este día, por esta palabra, por no haberte soltado incluso cuando tú estabas a punto de soltarlo a Él. Alaba, agradece, quédate quieto y permite que el cielo se acomode sobre ti. No interrumpas esta conexión, porque tal vez, justo en este silencio final, Dios quiera decirte algo que cambiará tu vida para siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Nos vemos en el próximo estudio. Y hasta entonces, vive cada día con fe, con propósito y con esperanza, porque tú eres uno de los elegidos.